Urgente, el final del imperio. El Cáucaso ha declarado la guerra a Moscú. Chechenia ha asestado un golpe mortal por la espalda a Putin. El golpe de Estado en el Cáucaso ya no se puede detener. Ha estallado una sangrienta masacre de los pueblos pequeños. Esto es el inicio de una guerra civil. Las élites chechenas ya han afilado los cuchillos para el asalto final al Kremlin. Muerte desde el cielo y el mar. Toda una ciudad rusa se hunde en el fondo. El Armagedón petrolero y la lluvia radiactiva la están arrasando. Putin oculta la verdad horrorizado. Tuapse se convierte oficialmente en una zona de exclusión. Los rusos allí suplican ayuda. Trump se va, una caída como nunca antes vista en la historia. Incluso los aliados más leales le escupen en la cara. En los pasillos de la Casa Blanca ya se prepara el impeachment. Impactante. La torre del Kremlin se derrumba estrepitosamente. Los perros del Kremlin se lanzan a la garganta unos de otros. ¿Quién le dará a Putin el golpe final? Hoy en zona caliente, la Federación Rusa se debilita. Chechenia prepara un golpe mortal. El golpe en el Cáucaso es imparable. Putin pierde el control, inicia la masacre de los pueblos y rusos. Comienza una guerra civil. Las élites chechenas se preparan para el asalto final. El Cáucaso es un polvorín a punto de estallar. Vea los detalles. El colapso de Rusia ya está cerca. Para responder al desafío de la época, ¿qué debe ser Rusia? Fuerte. Usted y yo hablamos de esto cara a cara constantemente. Solo que estas conversaciones ya no llevarán a nada. Putin está perdiendo el poder y la confianza. El golpe de Estado en Moscú es inevitable. En los últimos 2 años se ha observado un aumento significativo de la tensión en las relaciones entre la población local y los migrantes en Rusia. En las redes sociales aparece cada vez más información sobre conflictos, especialmente con chechenos. Los rusos demuestran con todo su ser que no son bienvenidos en el país de Putin. Médicos rusos atienden. Bueno, un médico de oído. Si no está de acuerdo con esto, puede cambiarse, buscarse un otorrino ruso, como usted quiera. Por supuesto, claro. Yo soy checheno. Ah, de todo tipo. ¿Usted ¿Qué? ¿Trabajó? en una fábrica o qué? ¿Cómo se siente respecto a los rusos? ¿Cómo me siento respecto a los rusos? Pues ¿cómo? Yo trato a los rusos... Quiero asegurarme, ¿trabajó con rusos? Bueno, si así lo desea, puede plantear esa cuestión. ¿Por qué no puedo trabajar donde yo quiera? ¿Y por qué no vive usted en Chechenia? Solo que ¿quién y dónde más se quedará a vivir? Es una pregunta abierta. Los chechenos están preparando un golpe de Estado. En Moscú pondremos al poder que nos convenga. Este es Ruslan Kutaev, activista social checheno y presidente de la Asamblea de los Pueblos del Cáucaso. Es partidario de la idea de crear un Estado unido del Cáucaso Norte y a menudo hace pronósticos sobre la inevitable desintegración de la Federación Rusa. Seremos la principal fuerza que determinará cómo se desarrollarán los acontecimientos en Moscú. Simplemente estamos esperando. Estamos esperando el acontecimiento principal, el momento en que comience el caos y empiece el reparto del poder. Según Kutaev, para establecer en Moscú un gobierno islamista solo hay que esperar un poco más hasta que la situación político-económica en Rusia se deteriore lo suficiente. Y en la hora X, cuando haya que actuar en Rusia, actuaremos. Y solo en acuerdo con nosotros se establecerá el poder que gobernará Rusia. Solo con nosotros, porque Rusia tiene tradiciones. Quien toma la capital, toma el país. Y en la capital nadie gobernará y nadie llegará al poder sin haberlo acordado con nosotros. Y esto lo podemos decir con confianza, porque tenemos motivos para ello. Aunque el espacio informativo está saturado de rumores sobre un inminente cambio de poder, por ahora no existen signos reales de un golpe inmediato en Rusia. Sin embargo, no se debe ignorar la masa crítica de factores negativos: errores militares prolongados, corrupción sistémica y el declive económico. Son precisamente estos factores, junto con la división oculta entre las élites, los que forman una base sólida para la próxima desestabilización política. ¿Cuándo sucederá esto? Es extremadamente difícil de decir. Aún así, yo realmente vincularía esto, una posible cierta escalada interna de estos procesos, con la muerte de Putin o con alguna operación para derrocarlo, un golpe palaciego o la aparición de sucesores. A medida que todo esto continúe sucediendo con mayor frecuencia, más realmente los pueblos del sur, por así decirlo, comenzarán finalmente a levantar la cabeza con orgullo.
No es ningún secreto que la economía rusa lleva mucho tiempo yendo a pique. Ya en otoño, el país podría volver a vivir una situación como la de 1917, advierte el líder comunista Gennady Zyuganov. Los economistas señalan que Rusia se enfrenta a una crisis militar típica: aumento del gasto militar, déficit presupuestario, encarecimiento del combustible y los alimentos. Recientemente, Putin mismo, al responder preguntas, reconoció que la economía de Rusia se encuentra en una situación muy difícil, lo que probablemente impulsó aún más, en principio, tanto a los chechenos como a los caucásicos a levantar la cabeza ante la opresión que Moscú ejerce al menos en sus territorios históricos. La crisis en Rusia puede estallar en cualquier momento. ¿Y podrá Putin conservar el poder entonces? La cuestión sigue abierta. El sur de Rusia se inunda. Desastre en Tuapse, petróleo en llamas y lluvia radiactiva. Putin oculta la magnitud del problema. Los residentes graban vídeos. Tuapse ya es una zona de exclusión. Detalles del desastre. Mirar. Tuapse, Krai de Krasnodar, Rusia, uno de los mayores centros petroleros del Mar Negro. Y desde hace varios días, la zona afectada por el fuego, el humo y sus consecuencias se ha extendido mucho más allá de los límites de una sola ciudad. Bueno, chicos, esta es la situación de hoy. Está lloviendo. Bueno, todavía no se ha apagado, no hay nada que respirar. Todo nos está llegando. Todo este hollín negro. Eso es. ¿Qué pesadilla está ocurriendo en la terminal petrolera de Tuapse? Solo miren, esto que es en realidad parece una película de terror. Tras los ataques de drones a la refinería de petróleo de Tuapse el 16 y el 20 de abril, se incendiaron los tanques de combustible. Según los medios, el incendio continúa durante días. Logran localizar el fuego, pero no apagarlo por completo. Vuelve a encenderse una y otra vez. ¡Qué horror! ¿Viste cómo salían las llamas? Allí se escuchan claramente sonidos, como si algo estallara, se quema. Se siente el calor. Arden los tanques de productos petrolíferos con miles de toneladas de crudo. El fuego supera los 800 grados, emitiendo un denso humo negro. Satélites muestran que el humo se extiende por más de 300 kilómetros. Sin embargo, los rusos ya están evacuando en pánico y compartiendo sus pensamientos. Ahora todos están hartos, me parece. ¿Sí? Este video quiero dedicarlo no a que no les proporcionan un búnker a las personas, ni a lo que está pasando en el cielo. En el cielo vuela el smog, pero todos dicen que no hay ninguna intoxicación y que todo está dentro de la norma. ¿Sí? Simplemente somos personas comunes, simples peones que sufren igual que ustedes. Lo único que nos diferencia de ustedes es que tal vez a ustedes les han lavado el cerebro o quizás algunos de ustedes nunca lo tuvieron. No lo sé. Pasó sobre el Mar Negro y cubrió parte del sur de Rusia, incluyendo las regiones de Krasnodar y Stavropol. Según estimaciones de los ecologistas, al quemarse el petróleo, se liberan a la atmósfera óxidos de azufre, de nitrógeno, hollín y partículas finas, las llamadas PM2.5. Pero lo más inusual es la llamada lluvia de petróleo. Tras las explosiones y la combustión intensa, partículas de combustible y productos de su procesamiento se elevan a la atmósfera. Al enfriarse, se condensan y caen de nuevo junto con las precipitaciones. ¿Saben qué es lo peor? Es que, por ejemplo, mi coche, está todo cubierto de petróleo. Miren, todo está cubierto de petróleo. Al quemar derivados del petróleo, se liberan óxidos de azufre y nitrógeno. En la atmósfera, reaccionan con la humedad formando ácido sulfúrico y nítrico. Dada la magnitud y extensión del humo, de más de 300 kilómetros, esta lluvia afectaría a Tuapse y otras zonas del sur de Rusia. Esto es realmente una especie de catástrofe ecológica, en serio. ¿Y ahora qué hago? Ya no quiero estar aquí. Ya está. Imagínense, no puedo quitarme esta mierda de la mano. Ni siquiera con jabón. ¿Y por qué no se quita? ¿Qué es esto? Maldita sea, Chernóbil.
Tras los ataques a la infraestructura petrolera en Tuapse, parte de los productos derivados del petróleo llegaron a las aguas del Mar Negro. Según los medios, se trata de una mancha de petróleo de aproximadamente hasta 10 kilómetros cuadrados. Para entender la magnitud, esa superficie equivale al tamaño de una ciudad pequeña. Ay, pobre río Tuapse. Hoy realmente una enorme cantidad de productos petrolíferos está fluyendo. Bueno, los están recogiendo. Al mar no llega solo petróleo, sino derivados pesados como el fuel oil. Los informes oficiales suelen ser vagos. Dicen que el fuego se localiza y la situación está bajo control. Datos como el volumen, composición contaminante y su impacto suelen ocultarse o ser parciales. Recorrí el lugar y no encontré ni un solo recordatorio sobre cómo actuar en caso de emergencia. Es decir, los monumentos probablemente fueron colgados solo en Komsomolskaya 1, donde trabajé ayer, y no encontré información sobre el refugio ni sobre las llaves. ¿Dónde está? Si es que existe aquí. Por eso, Evgeny Olegovich, venga, vamos a averiguarlo juntos. ¿Dónde, quién y qué? Trump se acabó. Un desplome de popularidad sin precedentes nunca visto en la historia de Estados Unidos. Hasta los fanáticos más fieles huyen horrorizados del barco que se hunde. Tucker Carlson, principal portavoz del trumpismo, admitió su error fatal en directo. El juicio político es inevitable. Cuando los amigos de ayer se convierten en enemigos acérrimos, el final está predeterminado. Ver detalles. Donald Trump sufrió un derrame cerebral. El multimillonario estadounidense que tanto se esfuerza por inscribirse en la historia de Estados Unidos como el mayor presidente de todos los tiempos y pueblos, será recordado por todo el mundo como uno de los peores. Muchas gracias. La popularidad de Trump se está desplomando. No puede haber ninguna conversación sobre un tercer mandato ni sobre una exitosa carrera política futura. Muchos analistas aseguran que Donald no se mantendrá en el cargo de presidente ni siquiera hasta el final de su mandato oficial. Aquí pueden ver que la popularidad ha bajado al 37% en esta encuesta, 2 puntos menos que la última vez que realizamos la verificación. ¿En qué se diferencia ese momento del presente? Por supuesto, es el inicio de la guerra con Irán que continúa hasta hoy. Parece que esto le está perjudicando a Trump en el plano político. Perjudicando es decirlo muy suavemente. La gran mayoría de las personas dicen que, en su opinión, el país va en la dirección equivocada. Muchos de ellos señalan la economía, afirmando que conocen bien el precio de la gasolina, el precio de los alimentos. Y estas son personas, muchas de las cuales trabajan en el mercado laboral, estadounidenses comunes. Más de la mitad de los estadounidenses tienen una actitud categóricamente negativa, tanto hacia la guerra iniciada por Trump contra Irán como hacia la política actual de la Casa Blanca. Precisamente el conflicto entre Washington y Teherán fue la gota que colmó el vaso para los votantes. Él está librando una guerra que es sumamente impopular. 2/3 del país o bien desaprueban categóricamente o en cierta medida desaprueban lo que él intenta hacer. Estas no son las condiciones en las que un presidente estadounidense puede dirigir con éxito una guerra. A día de hoy, ni siquiera los trumpistas más acérrimos están de acuerdo con la política del actual presidente. Incluso Tucker Carlson, en vísperas de los acontecimientos, se dio cuenta de lo que está haciendo Donald Trump. Yo y todos los demás que lo apoyamos le escribimos discursos. Hice campaña por él. Definitivamente estamos involucrados en esto. No basta con decir, bueno, he cambiado de opinión. Esto está mal, me voy. En realidad, yo y millones de personas como yo somos la razón por la que esto está ocurriendo ahora mismo. Imaginen la decepción de un propagandista estadounidense empedernido. Incluso se atrevió a pedir disculpas públicamente por haber apoyado a Trump en su momento. Quiero decir que pido disculpas por haber engañado a la gente y que no fue intencional. Incluso su propio partido se ha vuelto en contra de Trump recientemente. Los republicanos y sus votantes ya están hartos de las excentricidades del multimillonario estadounidense. Una cuarta parte de quienes se identifican como republicanos están en el campo de los descontentos con la forma en que el presidente está manejando el problema de Irán. Esto fue lo que marcó la historia de su segundo mandato, la inflación y el aumento del costo de vida. En este contexto, cada vez se oyen más y más fuerte las conversaciones sobre un posible juicio político.
Las protestas masivas y las críticas por la situación económica y la política exterior aumentan la presión sobre la Casa Blanca. En tales condiciones, los demócratas, que nunca han sentido simpatía por Trump, podrían intentar aprovechar la disminución del apoyo al presidente como motivo para iniciar un proceso de juicio político. Y, según los analistas, tienen muchas posibilidades. De hecho, cada vez más republicanos se suman a los opositores a las acciones del actual presidente de Estados Unidos. Urgente. La masacre del Kremlin se ha salido de control. Belousov y Kiriyenko están enfrentados. La torre del Kremlin se está derrumbando ante nuestros ojos. ¿Ha comenzado la masacre en nombre del legado del dictador? Conflicto geopolítico interno en Rusia. ¿Quién saldrá victorioso de este sangriento juego? Mirad. La popularidad de Putin está cayendo inexorablemente, y estos resultados no provienen de algún agente extranjero, sino del Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública, VTSIOM, una organización estatal que realiza estas encuestas precisamente por encargo del Kremlin. Las calificaciones de Vladimir Putin han estado disminuyendo durante mes y medio consecutivo, según los datos de VTSIOM. A la pregunta directa sobre si aprueban el trabajo del dueño del Kremlin, actualmente responden positivamente el 66,7% de los encuestados. Este es el valor más bajo desde el 1 de marzo, cuando el 77,5% de los encuestados dio esa respuesta. Estos índices no surgen de la nada, los autoriza la presidencia, específicamente el tecnólogo del Kremlin, Sergei Kiriyenko. Existe una confrontación entre el FSB, representado principalmente por su segunda división, la política, y la administración presidencial en la figura de Kiriyenko. Esto gira en torno a diversas prohibiciones en Internet y sobre todo en torno a la prohibición de Telegram. Filtraciones de información sociológica negativa como estas se hacen precisamente en relación con este conflicto. Entonces le ponen delante datos reales, malos, índices de popularidad en descenso para que él, al ver esos informes, vea esos índices y diga, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces alguien, Kiriyenko, le susurra al oído, esto, ¿sabe? Son los del FSB, unos brutos que fueron y prohibieron Telegram, y la gente está indignada. El conflicto del primer subjefe de la administración presidencial, Kiriyenko, no es solo con el FSB, sino también con el ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andrei Belousov. La esencia del conflicto tiene que ver con las próximas elecciones. Putin le prometió a Belousov puestos garantizados en la Duma para los héroes de la llamada SVO. Pero ahora resulta que esos puestos cómodos serán ocupados por soldados ficticios. En vísperas de las elecciones a la Duma en septiembre de 2026, Putin prometió a Belousov un generoso regalo político para los soldados. 150 veteranos de la guerra en Ucrania serán incluidos en la lista electoral de Rusia Unida para las elecciones parlamentarias. Puestos garantizados con todos los privilegios como recompensa por el servicio al país. Sin embargo, resultó que las listas electorales las elabora Kiriyenko. Y cuando, en una reunión a puerta cerrada, presentó los nombres seleccionados, Belousov se dio cuenta de que no eran verdaderos combatientes, sino más bien burócratas que habían pasado solo unos meses en las filas del ejército y, lo más importante, lejos del frente. El medio italiano Corriere della Sera escribe que un Belousov enfurecido propuso elaborar la lista él mismo, pero Kiriyenko se opuso, argumentando que involucrar a veteranos en la Duma es arriesgado, ya que son incontrolables y podrían rebelarse contra el zar. No está claro cómo se resolverá la lucha interna en la administración presidencial. Putin necesita a Kiriyenko para el proceso electoral, que como siempre está manipulado y carece de sorpresas. Pero las sanciones contra Belousov, debido a la cuestión de los veteranos en el Parlamento, pueden tener el efecto contrario y afectar negativamente la moral de las tropas. Personas al azar y especialmente soldados incontrolables no deben entrar en la Duma estatal en septiembre de este año. Solo deben estar personas de confianza. Y esto no solo se refiere al partido Rusia Unida. Todos los que pudieron intentaron aumentar su popularidad aprovechando el problema de Internet. ¿Quién de ustedes está creando un nuevo canal de Telegram? Vayan al frente. ¿Qué están haciendo, idiotas? Estamos lanzando un nuevo proyecto. Esto no está relacionado con la campaña electoral. Voy a quejarme al LDPR.
Pero en un momento dado, toda la especulación sobre este tema por parte de los representantes de la Duma se detuvo, ya que llegó una directiva desde la administración. El Kremlin obligó al partido a coordinar con la administración presidencial cualquier crítica a las restricciones en Internet. Esto comenzó en medio de una irritación generalizada, porque ya en enero y febrero, Mironov gritaba sobre los idiotas en Roskomnadzor y Davankov lanzaba una campaña a favor de Telegram. Es decir, todos guardaron silencio más o menos al mismo tiempo. Para cada idea se necesita una llamada o una reunión. Todo avanza con mucha dificultad. Quedan poco más de 4 meses para las elecciones a la Duma estatal. Por ahora, a los partidos ni siquiera se les ha dado un conjunto claro de temas sobre los que pueden trabajar durante la campaña electoral. Por el momento, la única y principal directriz del Kremlin: no critiques al gobierno. La administración del Kremlin vive una crisis. Cae la popularidad de Putin y Rusia unida. Urge que los perfiles idóneos lleguen a la Duma, evitando roces con el FSB y defensa. Putin está perdiendo Transnistria. Shoigu emitió un comunicado de emergencia. Chisinau y Tiraspol se sentaron a la misma mesa. A Moscú se le mostró la puerta de salida de forma ostentosa. Kiev y Chisinau han tomado medidas decisivas. ¿Está Chisinau realmente a un paso de un enfrentamiento fatal con Rusia? Mirar. Te protegeremos por todos los medios posibles e imposibles. El Kremlin vuelve a amenazar a Moldavia por supuestas violaciones de los derechos de los residentes de la no reconocida Transnistria. No se debe olvidar que en Transnistria viven más de 220.000 ciudadanos rusos. Sus intereses y seguridad están ahora en peligro debido a las acciones irreflexivas e irresponsables de Kiev y Chisinau. Si surge tal necesidad, Rusia tomará todas las medidas necesarias y utilizará todos los métodos disponibles para protegerlos de acuerdo con la Constitución. El criador de renos del Kremlin, Sergei Shoigu, lanza amenazas en medio de la reanudación de las negociaciones entre Chisinau y Tiraspol. No se logró ningún progreso entre Moldavia y la no reconocida Transnistria en la reunión del 16 de abril. Pero estas negociaciones demuestran claramente el deseo de llegar a un acuerdo y, lo más importante, hacerlo sin Rusia. La reunión se llevó a cabo en formato 1+1, y estas ya son las segundas negociaciones de este tipo en 2026. Ahora mismo tienen probablemente la mejor oportunidad en mucho tiempo, sino para resolver definitivamente la cuestión del enclave ruso de Transnistria, al menos para empezar a reintegrarlo suavemente en Moldavia, pero al mismo tiempo reduciendo la influencia rusa. Ese mismo día, Moldavia toma una decisión importante. Chisinau declara personas non gratas a los líderes de las tropas rusas en Transnistria. Si intentan cruzar al territorio controlado por Moldavia, serán deportados a su país de origen, Rusia, con una prohibición indefinida de reingreso. Estas personas han sido declaradas indeseables en el territorio de la República de Moldavia. Y la razón es muy simple y concreta. El ejército ruso se encuentra ilegalmente en el territorio de la República de Moldavia. Eso es exactamente lo que dijimos. Nos atrevimos y tomamos esta decisión, declararlos indeseables. Y fue después de esto que comenzó la histeria en el Kremlin. El mismo Shoigu grita que Moldavia, con el apoyo de la UE, intenta expulsar del Transnistria al grupo operativo de tropas rusas. Realmente no se entiende por qué Moldavia querría expulsar a los ocupantes rusos de su país. Y esta histeria prorrusa en Transnistria se agrava por el fracaso de la Federación Rusa en otros frentes. Y cayó el régimen autoritario de Orbán en Hungría, que era apoyado de manera extremadamente activa por los rusos e incluso, además, estaba acompañado por los servicios secretos rusos. En Ucrania el ejército ruso está atascado y no puede alcanzar sus objetivos. Además, han mostrado su debilidad al mundo entero. Ya han perdido zonas de influencia geopolítica, de hecho, en Oriente Medio, Asia Central y África. Y es precisamente de esta profunda impotencia de donde comienza la lenta agonía. Y al menos intentan comentar algo al respecto, imitando, por así decirlo, una posición de gran fuerza como la que solían tener anteriormente.
Los gritos del Kremlin son comprensibles. Rusia, según el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Kirilo Budanov, teme por sus soldados en Transnistria. Los rusos temen por su contingente y quieren tomar al menos algunas medidas para, de alguna manera, reforzarlo. Pero las posibilidades de refuerzo son casi inexistentes. Las prohibiciones y las restricciones de Chisinau no solo complican, sino que bloquean la rotación de las tropas rusas. Con pasos pequeños pero firmes, Moldavia parece estar siguiendo uno de los puntos principales del plan para la reintegración de Transnistria, la desmilitarización de la región. Rusia puede amenazar, Rusia puede aumentar las apuestas. Rusia puede gritar fuerte en el marco de ese proceso de negociación, pero dentro de la propia Moldavia, Rusia puede intentar defender por la fuerza, digamos, sí, sus intereses en Transnistria, pero no se observa en este momento ningún instrumento real de apoyo físico o militar, ni siquiera para su propio contingente, su base militar que se encuentra allí. Pero ese no es el único problema del Kremlin en Transnistria. A través de los dedos de la Federación Rusa, también se escapa el apoyo de esa pequeña parte de habitantes leales. Porque el Kremlin ha abandonado a las personas que prometió proteger. Debido a la falta de recursos, las sanciones y la ausencia de una frontera común, el Kremlin ha reducido el apoyo a la región, incluso el energético, aunque se habló tanto al respecto. Ahora lo que más nos preocupa es el suministro de electricidad a Transnistria. Moldavia entiende bien la sensibilidad de la cuestión y junto con la Unión Europea ya ha empezado a desempeñar el papel de salvadora, destinando decenas de millones de euros para mantener el suministro de gas en la región. Lo único con lo que pueden contar, bueno, es solo con la activación de sus reservas internas, y eso solo se puede lograr mediante una compra masiva. Es decir, para eso hay que gastar una enorme cantidad de dinero. Ya no queda ninguna base ideológica allí desde hace mucho tiempo, por supuesto. Pero tampoco hay dinero, como dicen los clásicos rusos. En medio de esta tormenta perfecta, el territorio aislado por Rusia se está acercando a Moldavia. Aunque hace apenas 2 años en el Kremlin consideraban esto imposible. Es un comentario bastante frecuente, y seguramente lo han escuchado ya, que la única solución viable consiste en eliminar por completo a esa entidad por la vía militar, y que Rusia, entonces, experimente una nueva y contundente derrota de carácter estratégico. Pero no. De todos modos, ellos carecen absolutamente de cualquier tipo de futuro a largo plazo. Pero cuanto más fuertes suenan las amenazas, más evidente se vuelve. El Kremlin está perdiendo lo que intentó retener durante años. Kiev y Bruselas presionarán al Kremlin. Sin Estados Unidos, Ucrania liderará un nuevo bloque militar. Putin en pánico. Kiev es el escudo del continente. Mientras Washington duda, Europa apoya la experiencia militar ucraniana. ¿Cómo logrará la nueva alianza aplastar las ambiciones rusas sin fondos de Estados Unidos? Mirar. En mayo de 2025, la Unión Europea creó un fondo de préstamos a gran escala en el marco del programa de defensa SAFE, Security Actions for Europe. El volumen del fondo asciende a 150.000 millones de euros. Este dinero está destinado al desarrollo de la industria militar. En Europa ya se han dado cuenta de que la OTAN no funciona y que es necesario crear su propia alianza de defensa. Y en esta cuestión no se puede prescindir de Ucrania. Nosotros somos la fortificación de toda Europa. Una alianza que puede ser mucho más fuerte. Sinceramente, así lo creo. Es una alianza de países como Noruega, Ucrania, Reino Unido y Turquía. Son 4 países que le faltan a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Turquía y Ucrania tienen un ejército más fuerte que el ruso. La nueva alianza militar entre Ucrania y Europa es ahora una cuestión de tiempo cercano. La guerra en Ucrania, el deseo de Trump de salir de la OTAN y los éxitos del ejército ucraniano en el frente, todos estos factores apuntan a una sola cosa: los países europeos necesitan protegerse y sin Ucrania eso es imposible. Europa posee un potencial industrial y científico incomparable con el de Rusia,
Y si consideramos a la Unión Europea en su conjunto y a los países que no forman parte de la UE, pero que también son parte de la esfera de seguridad europea, la OTAN y otras organizaciones como Noruega y el Reino Unido, que no están en la UE, pero sí en la OTAN, o Ucrania, que no pertenece a ninguna de las dos, pero es claramente el ejército terrestre más fuerte del continente, es evidente que este potencial, como mínimo, no es inferior al estadounidense, especialmente si miramos a largo plazo. Hasta el año 2030, Rusia planea aumentar su ejército a 2,5 millones de soldados. Por eso, Europa ya debe tomar medidas para preservar su independencia. Incluso en el ámbito informativo, el Kremlin intenta intensificar y preparar a su población para una guerra aún más grande, no solo en Ucrania. En sus intentos de impulsar la producción militar, los burócratas europeos están endeudando a los países de la Unión y cometiendo un robo descarado, esperando así reactivar una economía que está perdiendo impulso. En el futuro, el equipo militar acumulado, que se utiliza sin propósito en ejercicios y solo genera gastos adicionales para sus países, creará la necesidad de recuperar la inversión realizada en él, lo que previsiblemente provocará nuevas guerras de conquista. A día de hoy, en la UE, se mantiene la opinión de crear una nueva alianza defensiva después de que termine la guerra en Ucrania. Sin embargo, las nuevas amenazas que provienen de Moscú, por ejemplo, hacia los países bálticos, pueden acelerar significativamente la comprensión de los europeos de que no vale la pena perder el tiempo. En realidad, lo que está ocurriendo es una toma de conciencia gradual por parte de los europeos sobre la magnitud de los problemas y los intentos de entender que simplemente esperar a que Ucrania contenga a Rusia hasta tal punto que Rusia deje de luchar contra ellos, eso tampoco ha funcionado. Por eso ahora Ucrania es necesaria en otro papel, no solo como un campo donde se puede desgastar a la Federación Rusa, sino también como un aliado militar. Ahora, una de las principales tareas tanto para Ucrania como para Europa es tener un cielo protegido. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están logrando combatir con bastante éxito los ataques de drones rusos. Otra cuestión es la balística. Hay una escasez catastrófica de misiles para los sistemas Patriot y parece que la industria de defensa ucraniana podría resolver este problema en un futuro próximo. Necesitamos crear nuestro propio sistema antibalístico en un año. Es realista, muy difícil, pero la cuestión está en los componentes. Uno de los componentes ya lo hemos resuelto prácticamente. Se trata de la cuestión de los radares y también está la cuestión de los propios misiles. Una alianza de defensa sin UU es vital. La economía de la UE y la tecnología ucraniana son clave. Esta unión entre Europa y Ucrania probará que se puede vencer la agresión sin depender de Estados Unidos ni de Trump. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.